días todavía, faltan 4 minutos para las 2. Buenos días. Es un placer estar aquí en la Universidad Austral y haber podido concurrir a estos encuentros, porque a mí me une con la Universidad Austral y con Jorge Milla una relación muy cercana, de manera que hablar sobre él en esta universidad es para mí un privilegio y un honor. De hecho, yo conocí a Jorge Milla como estudiante de él. Yo soy médico, como podrán haber oído, pero paralelamente a mi carrera de medicina estudiaba filosofía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde él fue mi profesor de epistemología en el año 1955, hace más de medio siglo. Pero después, durante el gobierno militar, tuvimos la posibilidad de compartir mucho más, porque yo por entonces presidía una institución que se llamaba y se llama Corporación de Promoción Universitaria, en que generamos lo que llamamos los diálogos universitarios, que era una actividad que dirigía don Juan Gómez Milla, que también fue rector de la Universidad de Chile y decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de su universidad, y en la cual Jorge Milla participó muy frecuente y profundamente. Se hicieron una serie de publicaciones, en algunos textos aparecemos Jorge Milla con un artículo y yo con otro artículo sobre asuntos universitarios de la época. Y por último, en mi calidad de médico neurólogo dedicado a la neuropsicología, me tocó atenderlo profesionalmente en su última enfermedad que lo llevó al fallecimiento. El año pasado la universidad me otorgó el premio Jorge Milla y además compartimos otras dos cosas que son de otro carácter. Él fue, igual que yo, presidente de la FECH, la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile, casi por casualidad. Él fue el año 38 porque no había otro candidato. Yo fui el año 60 porque fui elegido vicepresidente de la FECH, pero mi presidente ganó una beca fuera del país, se fue a hacer la beca y yo me quedé como vicepresidente haciendo todo el año la presidencia de la FECH. Conversábamos sobre este asunto. Y por último, como ustedes habrán oído, yo me dedico dentro de la neurología, una especialidad que se llama la neuropsicología, que para ser breve aquello de qué manera el cerebro produce la mente. Esa es mi especialidad médica. Y él, cosa que se conoce poco, que el Centro de Filosofía, el tema del conocimiento, estudió, ¿qué creen ustedes que estudió en Estados Unidos Jorge Milla, filósofo? Con algunos años, de hecho lo estudió Derecho, después estudió Filosofía, después se fue a Estados Unidos, donde estudió Psicología. En Estados Unidos lo estudió Psicología, porque le interesaba los mecanismos por los cuales la gente, el ser humano, conoce. Por eso estudió Psicología, temas de los cuales conversábamos. Por lo tanto, en esta exposición yo voy a tener que mezclar un poco los textos de Jorge Milla, que no voy a referirme mucho directamente, porque veo muchos jóvenes que la lectura de textos muy rigurosos de Jorge Milla pueden aburrirlo un poco, sino también a mis conversaciones con Jorge Milla, que fueron largas y sostenidas sobre una cantidad de temas que nos interesaban a los dos. El tema de cómo se conoce, lo que él llamaba entendimiento y que nosotros llamamos cerebro, y que los filósofos llaman entendimiento, aquella facultad de entender el mundo. Nosotros llamamos que es un órgano que se llama cerebro. Conversábamos sobre eso y sobre la universidad, naturalmente, porque estos diálogos universitarios, las publicaciones que ahí se hicieron, tenían que ver con la universidad como es la llamada vigilada del periodo militar. Pero para hablar del pensamiento de Jorge Milla sobre la universidad uno no puede olvidar de su pensamiento filosófico. La verdad es que su pensamiento universitario es una derivación directa de su pensamiento filosófico. No hay, por decir así, hiatus entre lo que pensaba desde el punto de vista filosófico y lo que pensaba respecto a la universidad. Aunque, como sabemos, en su
en su actividad filosófica tomó una serie de áreas. Él fue profesor de filosofía del derecho durante mucho tiempo. Después que dejó la Universidad de Chile, estuvo trabajando en el Pedagógico de la Chile, estuvo trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, haciendo las clases de filosofía del derecho. Se interesaba por la antropología filosófica, por la historia de la filosofía, por filosofía política. Pero el centro de su pensamiento era las preguntas, como él llamaba, sobre el conocimiento. La pregunta del conocimiento es una pregunta de mucha antigüedad en el área filosófica. No sé si hay jóvenes aquí que tienen alguna formación en filosófica. La teoría del conocimiento, epistemología, o como él prefería llamarla, la nociología. A él no le gustaba el término de teoría del conocimiento en epistemología, sino que nociología. Y en su escrito habla de eso. De hecho, su texto filosófico más importante, en 2 páginas, que se llama Idea de la filosofía, lleva como subtítulo la palabra el conocimiento. Ustedes comprenden que alguien que trabaja desde el punto de vista filosófico sobre algo como el conocimiento, que el tema de la universidad tiene que ver cómo es que esta institución, que de alguna manera es una institución que socialmente maneja, produce, genera, distribuye, generaliza conocimiento, que es la universidad, puede trabajar o debe trabajar. Por lo tanto, la cosa de la filosofía de Jorge Milla sobre el conocimiento tiene que ver naturalmente con la universidad, que es la institución social que transfiere conocimiento a través de la docencia, que produce conocimiento a través de la investigación, que difunde conocimiento a través de otros medios. Como diría un economista, de la cual oíamos hablar antes, el bien que la universidad crea, procesa y manipula es el conocimiento. Pero el segundo elemento de su filosofía es la libertad. No desvinculada del tema del conocimiento, porque para él, para Jorge Milla, el conocimiento, para ser tal, debe ser producido y darse en un ambiente de libertad. Vamos a ver qué llama un ambiente de libertad, que es bastante más exigente de lo que uno podría creer en general. Por lo tanto, su defensa, por lo cual es muy conocido, sobre todo lo que somos un poco más antiguos, de la universidad, con sus publicaciones durante el periodo militar, con su famoso artículo, que es un misterio por qué se lo publicaron durante el pleno periodo militar, que llamaba La Universidad Vigilada, ese no es ajeno a su pensar filosófico sobre conocimiento y libertad. Lo único que hace el conocimiento posible es que eso se fundamente en una acción con libertad. Volveremos un poco más sobre eso. Pero una cosa que vale la pena destacar es que el acercamiento de Jorge Milla a la universidad no fue un acercamiento, por decir así, teórico, abstracto. Él trabajó muy en concreto en asuntos universitarios tales como planificación, estructuras docentes, organización de la actividad universitaria, desarrollo de la investigación, administración de las carreras, gestión docente. Él trabajó directa y concretamente en esto. De hecho, hay que recordar que estuvo, después de terminar su estudio de psicología en Estados Unidos, él trabajó en planificación académica en la Universidad de Puerto Rico, en el Instituto Pedagógico, mientras hacía clases de epistemología a las cuales yo asistí. Él era director del Departamento de Humanidades de la Facultad de Filosofía y tenía la administración de los estudios a su cargo. Y por cierto, su trabajo aquí en esta universidad, donde fue durante muchos años, varios años, director
de planificación académica y un periodo decano de la Facultad de Filosofía. Y por lo tanto era un hombre bastante múltiple. Pero antes de entrar a su pensamiento ya más concreto sobre la universidad, tendría que conversar con ustedes un poco sobre qué es lo que creía que era el conocimiento, por qué le interesaba esto del conocimiento. Él tenía dos preocupaciones respecto al conocimiento. Estoy haciendo una especie de síntesis, si me permiten, pero en media hora es imposible con Jorge Mella hacer mucho más. La primera, ¿cómo es posible el conocimiento humano? Ahora se sabe que no solo el humano, también de animales superiores, o de todos. Esto es, ¿cómo es que el espíritu, como él decía, del hombre, pueda saber o conocer a algo distinto a él mismo y que está allá afuera? Cuando yo veo esta sala está afuera mío, pero yo soy capaz de incorporarla a mí a través del conocimiento. ¿Cómo es posible eso? Por eso estudió psicología. La pregunta de él es cómo esto ocurre. Pero el problema no le bastaba preguntarse cómo ocurre, sino que le interesaba en saber cómo es que existen o no condiciones para que esta ocurrencia de yo saber lo que está fuera de mí tenga algún valor, es decir, sea verdadero, que lo que está allá afuera y yo tengo adentro de mi cabeza, si yo opero sobre él, corresponda. No buscaba que fuera idéntico, buscaba que correspondiera, que lo que es el primer problema epistemológico, ¿no? ¿Cómo es ser que lo que yo conozco, la verdad se constituye allá afuera verdaderamente así? Pero que no sigue con mucho cuidado la filosofía. Puedo dar un ejemplo de ciencia ficción. La pregunta, no sé si se la han hecho, sobre todo los más jóvenes que están aquí, ¿cómo es posible que un señor que se dedica a las matemáticas, a la física teórica, que es matemática pura, prácticamente no miran a través de un telescopio hacia el firmamento, cómo es posible que a través de lo que hace un físico teórico respecto a la posición de los planetas, la situación de la Tierra, etcétera, 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 no voy a abundar en eso, va un cohete y realmente llega a Marte, a Saturno, a Júpiter, que son realidades que están por allá, no solo afuera, sino que están muy lejanas. ¿Cómo eso es posible? El caso de la matemática es un caso muy importante, que él también tocó. Jorge Milla, en estos casos se da lo que él llama la verdad epistemológica, es decir, lo que yo sé de las cosas corresponde a lo que las cosas son. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Vamos a ver después que lo que le interesa es que los universitarios estén sometidos a unas disciplinas, a unos estudios, a unos entrenamientos que hagan que lo que los universitarios tengan adentro de su cabeza como conocimiento se corresponda de verdad con lo que hay fuera. Bueno, aquí voy a hacer una de las pocas citaciones porque me parece lo que él dice muy atingente a lo que estamos conversando. Jorge Milla entendió la filosofía como, comillas, ejercicio del pensamiento en el límite del preguntar y el responder, y como reconstrucción conceptual de la experiencia por medio de conceptos límites. La idea y los problemas del conocimiento son instancias ejemplares de este movimiento del pensamiento hacia el límite. Esto es la introducción de su trabajo filosófico, es decir, el manejo de lo que es el conocimiento es para él el centro de la experiencia límite, que significa, que posibilita la filosofía. Sigue.
Siendo la experiencia el hito central del estar del hombre en y frente al mundo, y dado que tal experiencia le pone en contacto con las cosas, la idea, los pensamientos y consigo mismo, el modo como se anuden y organicen los entramados tanto racionales como significativos que acompañan y marcan las experiencias definen la condición de posibilidad de un conocimiento cierto. Es bastante abstracto, así que voy a tratar de hacer una suerte de interpretación de lo que él dice. Lo que está diciendo son varias cosas. Primero, que las experiencias de alguna manera tienen que atarse. La experiencia es lo que me pasa en cada momento. Yo tengo la experiencia de tomar este vaso, tengo la experiencia de mirarlo a ustedes, tengo la experiencia de una cantidad de cosas. Pero para que esa experiencia se transforme en conocimiento, tiene que atarse a dos variables hasta este punto. Después veremos que para él a una variable adicional. La primera, que tiene que hacerse racional, ligarse en el entendimiento con una cierta racionalidad. Si no, la experiencia puede quedarse en simple fantasía o en una pseudopercepción. Hay gente que ve fantasmas, hay gente que ve que lo persiguen, hay gente que siente que alguien lo quiere matar, en fin, no, esa cosa no puede ser, pues las pseudopercepciones tienen que ser de alguna manera reguladas, pero la experiencia de que yo voy por un camino, veo un bulto, y resulta que el bulto es un asesino que quiere perseguirme, bueno, la verdad es que el bulto no es un asesino que quiere perseguirme como mi primera interpretación, sino que puede ser simplemente, en vez de un hombre agazapado, un matorral. Entonces, la experiencia inicial tiene que ser constituida en cuanto conocimiento a través del ejercicio de la racionalidad, a la cual Jorge Milla le daba una enorme importancia. Pero en segundo lugar, además de la racionalidad, quiero llamarle la atención sobre esta frase, dice: organice los entramados tanto racionales como significativos. ¿Qué significa lo significativo? Uno le da significación a las cosas. ¿Le gusta o no le gusta? Aquí hemos oído esta mañana una serie de exposiciones en que le dan significación a acontecimientos. Nuestro expositor arquitecto podría haber presentado todas sus láminas y no decir que esas se referían a períodos, que se referían a influencias de tales o cuales culturas norteamericana o europea, que podrían referirse a esto o lo otro. O sea, hay significaciones que son capaces de valorar, le dan valor a la experiencia. Es decir, por una parte la lógica, la racionalidad de la experiencia, por otra parte que le da valor a la experiencia. Ustedes se dan cuenta que con esos conceptos estamos entrando en algunas bases para la organización de la docencia. ¿Cómo hacemos para que la docencia que se da a estudiantes universitarios efectivamente sea capaz de hacer que los jóvenes tengan una forma de pensar racional y puedan darle valor ajustado? ¿Ajustado a qué? Lo veremos luego, a aquello que viven. Estas consideraciones se aclaran si pensamos, como Jorge Milla lo hizo, que las experiencias humanas, siendo como son, y esto lo dice él, múltiples, variadas y anecdóticas. Y considera la experiencia variada y anecdótica. Como hay aquí muchos jóvenes, voy a tomar algunos ejemplos de los jóvenes. La fiesta que tuvieron anteayer y la conversación con el joven o la niña fue una anécdota. Esa cosa tiene que tener algún otro tratamiento para que se transforme de una cosa pasajera, que se va a olvidar, en algo estable. Otra cosa, no es lo mismo. De qué manera una experiencia se transforma en una ligazón de otra naturaleza. Porque como son variadas, pasajeras y anecdóticas, no son capaces de generar por sí mismas conocimientos estables y ciertos. No sé yo cómo será este joven a la larga, o no sé cómo será la niña que quede y dos bailes, no tengo la menor idea. O cómo me pasó, yo pasé de pasada por delante de una casa, no sé lo que pasó. En fin, hay
toda la experiencia humana es así de transitoria y pasajera. La preocupación de Jorge Milla en su segundo problema epistemológico es cómo de eso se hace un conocimiento estable y válido. Esto significa, dice él, que es necesario lograr que las experiencias, es decir, la vida misma de cada cual, puedan sobrepasar su carácter transitorio y circunstancial, transformándose en conocimiento que debe ajustarse a condiciones, como ya vimos, de racionalidad y significación valórica. Ustedes ven que él entra al tema de la ética, que ahora se llama valórica, palabra que a mí me parece muy mal. Toda la discusión valórica en Chile es una discusión reproductiva. Toda la discusión de los políticos sobre los valores es reproductiva, es decir, si tienen la píldora el día después, si no tienen la píldora el día después, si usan condones, si no usan condones, etcétera. Pero hay valores bastante distintos a los puros reproductivos, la honestidad, deshonestidad, las lealtades, deslealtades, en fin, ¿para qué le voy a mencionar los 10.000 valores? Yo creo que Jorge Milla cuando hablaba de esto no tenía en su mente los valores reproductivos, sino que tenía en su mente los valores con alguna densidad mayor que aquellos que llaman la atención en los diarios chilenos. El problema es cómo esto, la racionalidad y significación de valores, no solo se atan a la propia biografía, sino sobre todo a la completa aventura humana. Así el conocimiento, que por esto se logra, se hace por una parte cultural y por otra históricamente válido. Cuando dice cultural quiere decir corresponde a lo que piensa en su cultura, en su tiempo. Históricamente, que es continuidad de lo que se pensó no solo ahora en el pasado, que es lo que hemos estado haciendo aquí nosotros cuando hemos estado recordando a seres que vivieron en el siglo XIX. ¿Sí? ¿Qué continuidad existe respecto a esto? Pero el segundo problema de él, que es un poco más abstracto, es de qué manera este conocimiento se transforma en una imagen real de lo que hay allá afuera. Y lo que hay allá afuera no solo son cosas, son personas, son ideas, son conceptos, son edificios. Edificios que tienen su estructura, son posiciones histórico-filosóficas, son textos de filósofos o de animadores culturales, como debe haber sido Lastarria en su época. ¿Cómo eso se hace válido? La cuestión es entonces cómo es que este conocimiento que reside en el entendimiento, dice Jorge Milla y todos los filósofos previos, o en el complejo cerebro-mente, como dice la neurología moderna, que en cualquier caso interno sea ajustado y concordante a la realidad allá afuera. Bueno, ya lo dije, pero él buscó mucho ese punto. En su libro que les mencioné, Idea de la Filosofía, en el segundo tomo ocupa más de 100 páginas en estudiar a Kant. Kant, para los que no lo conozcan, fue un filósofo alemán de fines del siglo XVIII que estaba preocupado por esta misma cuestión. Y Jorge Milla seguía algunas cosas bastante abstractas, como la necesidad del a priori sintético, en un capítulo de ese texto, y la objetividad del conocimiento a priori. De lo que se trata es bastante más simple que lo que dan los conceptos de gente que entrevía lo que hoy día más o menos, no bien, pero más o menos conoce la neurobiología cerebral actual. Lo que ocurre es que el entendimiento, el cerebro, computa y organiza las experiencias con el concurso de procesos relacionales y sistemas relacionales, algoritmos dirían los matemáticos actuales, que ordenan esas experiencias en categorías y generalizaciones. Kant hizo categorías. Decía, mira, la experiencia mía va a tener que estar ordenada de alguna manera. Va a estar ordenada por sexo, va a estar ordenada por
es humano o animal, va a estar ordenada de algún modo. Las experiencias, para hacer tales conocimientos, tienen que ordenarse. La apuesta que hacía Jorge Milla, y que hacía antes que el Kant, con muchas diferencias, la cual no voy a entrar a analizar aquí, es la misma que hace la neuropsicología actual, que hay previamente dispositivos cerebrales que le dan estructura, forma, organización a la experiencia que uno está recibiendo. Son estructuras no aprendidas, a priori, decía Kant y Jorge Milla, innata, se dicen hoy día. ¿Y innata de dónde vienen? La verdad que podría darle un ejemplo de otra rama de la fisiología bastante útil. La forma de la nariz y de la tráquea y de los pulmones de los seres humanos, ¿es innata o no? Sí, es innata, porque toda la gente lo tiene genéticamente así como la tiene, porque si no la tuviera, hay enfermedades que producen que no las tengan, entonces la gente se muere. Y como la mayor parte de la gente sobrevive es porque tienen algunos principios innatos que ordena la relación con el oxígeno y con la producción de CO2 propia. Cuando usted sube un cerro, siente que se le acelera el corazón. Y los latidos son más amplios y más frecuentes. ¿Por qué? Porque necesita más sangre. Pero eso no es una cuestión que usted haya aprendido. Viene con ese dato, no sé si me explico. Viene con esa organización. Cuando usted calcula 2 más 2 y dice 4, y le parece que eso es correcto, pero cuando dice 2 más 2 y le dice que es 5 y le parece que ahí es correcto, eso no es un aprendizaje. Probablemente algunos de los fundamentos axiomáticos de las matemáticas son tan preconstituidos, porque de otra manera los seres que llevaron al ser humano se habrían muerto. No tendrían los dispositivos necesarios para organizar sus experiencias de modo de cazar, aparearse, tener descendencia, cuidar a su descendencia, etcétera. Estoy hablando del Paleolítico Superior, pero ahora para sobrevivir en medio de los atroces medios urbanos que nos mostraban recién, o en los conflictos económicos que nos mostraban, tienen que tener alguna manera de acomodarse a esas cosas, la experiencia. Eso era lo a priori que a él le interesaba mucho y que hoy día se llaman estructuras formales de procesamiento de la información, de los cuales hay varias perfectamente bien descritas en el cerebro humano. Y que son dados ¿por qué? Por la evolución de la especie. Mientras más altos niveles de estructuras formales de procesamiento tengamos, más altos niveles tenemos como para operar sobre el mundo y en el mundo. Probablemente los mamíferos tienen más que los reptiles y dentro de los mamíferos el hombre tiene más que los demás, porque agrega un sistema formal de procesamiento que es el lenguaje. Ustedes saben que existe una gramática fundamental descrita por un hombre que ustedes conocen más por la política que ha hecho que por su interés en lingüística, que es lo que llaman las gramáticas fundamentales. Es decir, todos los seres humanos están preparados para aprender cualquier idioma de gramática fundamental. Y cualquier idioma natural. Llamamos idioma natural los que hablan los seres humanos, chino, japonés, indostaní, castellano, chileno, que no es lo mismo que castellano, inglés, lo que sea. Todo eso tiene una gramática fundamental precauleada en el cerebro humano. A eso se refiere con estos a priori sintéticos Kant. Y nosotros tenemos ese paso como seres humanos que nos da unas ventajas porque nos permite una cosa de lo que se trata toda esta serie, la cultura. Y que para Jorge Milla permitía que los jóvenes pudieran ser preparados para vivir y modificar su cultura.
Porque estos componentes, como el lenguaje, necesitan ser puestos a, ¿cómo diré?, puestos a punto, necesitan ser entrenados. Eso para el lenguaje, que es un buen ejemplo, todas estas cosas se sabe muy bien. Hay periodos en los cuales el cerebro aprende el lenguaje, otros que no. Si una persona ha estado, un ser ha estado no ajeno a cualquier influencia lingüística externa, hasta los 15 o 20 años es muy probable que no pueda aprender un idioma. Está expuesta a un lenguaje natural, que el de los padres, por supuesto, aprende el idioma de sus padres, pero necesita entrenar estas estructuras primarias, previas. Si no lo extrema con los idiomas que recibe, entonces no llega a aprender el lenguaje, no llega a comunicar, sino a poder ser un poseedor de cultura. Ahora, de todo esto, ¿qué se desprende en el pensamiento de Jorge Milla sobre la universidad, lo que él pasó ahora directamente? En primer lugar, él pensaba que el centro y destino del conocimiento del desarrollo humano es el conocimiento libre. Solo a través de él, del conocimiento libre, puede lograrse desarrollo individual pleno, tanto del ángulo intelectual y racional, lo que incluye las competencias profesionales, como desde un punto de vista espiritual, es decir, de las significaciones y los valores, lo cual habitualmente no se enseña en la universidad. Por lo tanto, tenía una crítica importante al mundo de la universidad. El conocimiento libre también es para él el desarrollo, el que produce la posibilidad de desarrollo subcultural general, que incluye, aquí nos vinculamos con las conferencias anteriores, la economía y el derecho, porque el desarrollo sociocultural, que no es equitativo ni es justo, no tiene un sentido en el modo que a él piensa filosóficamente que es el futuro de la especie humana. Pero este conocimiento, para ser tal y cumplir con la exigencia de su filosofía, por lo tanto, este conocimiento que transmite y produce la universidad tiene que tener algunas condiciones. Primero, ser reflexivo. Él, Jorge Milla, no aceptaba que hubieran estudiantes que escucharan y después, como decía un profesor, no Jorge Milla, sino que un profesor mío en la Facultad de Medicina, que se intoxicaran con datos y después en el momento del examen, en el examen lo vomitaran. Estábamos en medicina, así que la palabra vómito no producía ningún escándalo, lo vomitaran y lo trasladaron en un papel. No, eso no es lo que pensaba Jorge Milla, ni como ningún buen maestro piensa eso. Tiene que haber, por supuesto, una reflexión, que significa una incorporación a todos estos elementos que le mencioné antes de cualquier dato que se reciba. Pero ahí está una obligación de la universidad, de que haga de la tarea docente que entregue no solo datos, sino que la capacidad de reflexionar sobre los datos. Segundo, este conocimiento debe ser riguroso. Y por riguroso entendía sometido a un método. Cada una de las disciplinas tiene su método, no son todos iguales, por supuesto, pero tienen en el fondo alguna estructura de racionalidad que lo hace de algún modo equivalente. Él no aceptaba mucho que nosotros pudiéramos entregar conocimiento primero que no fuera racional, por lo tanto reflexivo, por lo tanto incorporado a la trama completa de nuestro conocer el mundo, pero que eso se hiciera sin método. Se hiciera, como decir, saltándose las exigencias formales que existen, por ejemplo, en método científico, por ejemplo, el método histórico, por ejemplo, el método filosófico. No, lo que la universidad tiene que enseñar son una manera metódica de reflexionar sobre el mundo, no una manera cualquiera. Y en tercer lugar, que todo este aprendizaje
de conocimientos, que es el centro del andar humano, como ya les dije, puede lograrse solo si es libre. Quiero decir, sin desviaciones, sin trabas o obstáculos que no correspondan al método que en cada caso es exigible. Estas dos características, entonces, el conocimiento libre como fundamento del crecimiento personal y social, y el conocimiento como instrumento válido y reglado para conocer el mundo y a sí mismo, señala el camino que debe seguir la universidad, precisamente como la encargada de generar, transmitir, difundir un conocimiento que cumpla con esos objetivos, crecimiento personal y social, no separados, juntos, y dos, con las rigurosas condiciones racional y metodológicamente adecuado, para lo cual requiere libertad. Ese, yo pienso, es el núcleo del pensamiento universitario de Jorge Milla. Ahora, ¿cómo se expresa en educar? La primera cosa que se debe decir, que a partir de esas concepciones, la educación en Jorge Milla no es solo adquirir competencias profesionales. Se trata de que la educación, como decía antes, comillas, logre el desarrollo pleno de cada cual a través del ejercicio de la libertad. Esto implica llegar a ser lo que debo ser, lo que él llama verdad ontológica. Recuerde que la compatibilización entre lo que tengo dentro de la cabeza con lo que ya está afuera lo llama verdad epistemológica. La verdad ontológica, que otra cosa para él, es que yo llegue a ser lo que debo ser. Ustedes encuentran aquí, para los filósofos presentes, ¿no es cierto?, hay un cierto aire de existencialismo en esto. Lo que auténticamente deba llegar a ser. Esto implica hacer lo que debo ser, pero operando, comillas, en el mundo real práctico, en el cual o del cual elijo por el ejercicio de mi libertad los caminos, los medios y los objetivos. Uno podría traducir las carreras, los proyectos de acción y la vida. Siguen las comillas, que más propia y genuinamente se ajusten a lo que verdaderamente debería llegar a ser. Naturalmente, para una universidad desarrollar esta finalidad suprema de la educación universitaria implica desarrollar en el educando varias cosas. Primero, sus potencialidades innatas, que están ahí, pero necesitan ser entrenadas, necesitan ser puestas a punto, como con el lenguaje que le dije, pero la capacidad de la racional, de racionalidad, de valoraciones éticas y morales, la capacidad de matemática, lo que sea, necesita ser puestas a punto. No surgen espontáneamente, probablemente, salvo en algunos genios que son un poco raros, pero en fin, ¿no es cierto? Pero además tienen que aprender los estudiantes a manejar los principios de la racionalidad y las bases intelectuales y emocionales que publicitan para libremente asignar valor moral a los acontecimientos personales y sociales. Ahora, ¿cómo hacen las universidades esto? Es una tarea enorme. No solo, por supuesto, transmitiendo consignas, no solo transmitiendo recetas, no solo transmitiendo forma mecánica, sino que tienen que ser reflexivas, racionales y qué sé yo, en el concepto de Jorge Milla. Pero esto también significa que él le dio un vistazo, y un vistazo bastante extenso en sus textos correspondientes al tema de la investigación. Él hacía la investigación científica, es decir, vinculada al método científico experimental, y la reflexión filosófica, sociocultural e histórica, hacía de él una obligación de las instituciones, pero no solo de las instituciones, de las personas.
es un deber de las instituciones y las personas hacer investigación científica y reflexión, porque no es concebible una universidad y unos profesores y unos alumnos que no preguntaran o se preguntaran sobre las cosas, los acontecimientos, de una manera metodológicamente bien reglada y libre. Cierro comillas. Pero estos fines generales producen efectos prácticos. Primero, organizacionales, cosa que a él, como les comentaba, se dedicó mucho. ¿Cuál debe ser la estructura y la forma de funcionamiento de una entidad cuya preocupación central es el conocimiento? Cuando él discutía la diferencia, y él prefería los institutos como aquí, a las facultades como en otras universidades, está basado en esto. De qué manera se maneja mejor el conocimiento si a través de la estructura de facultades que le encontraba demasiado estrecha, sin vinculaciones suficientes con otros ámbitos, o a través de los institutos. Creía más en los departamentos que en las cátedras, y en la carrera académica que la designación arbitraria, una carrera académica, por supuesto, que premiara con el ascenso académico las capacidades de un profesor para transmitir todas estas cosas que él creía que debían transmitirse. En cuanto a funcionamiento de la universidad, creía muy fuertemente en la planificación y en la programación académica. De hecho, ya les mencioné, él dedicó su vida en varios lugares, incluyendo la Universidad Austral, a hacer planificación y programación académica, programación de estudios, preparación de currículum, una cantidad de cosas. Porque todas estas ideas generales, si no las baja a la realidad, no tiene mucha importancia ni mucho sentido, ¿no es cierto? Y respecto al financiamiento, le interesaba bastante poco, debo decirle. Lo que decía sobre financiamiento es que el modo de financiar la universidad no debería lesionar los fines principales de un conocimiento reflexivo, metodológicamente apropiado y libre. La segunda consecuencia de esto es, por lo cual es más conocido incluso como intelectual en la historia de Chile, que es su lucha por la autonomía universitaria. Nosotros conocemos su lucha por la universidad en Chile durante la época militar, pero eso es muy anterior. La verdad es que Jorge Milla no creía en la universidad vigilada y lo manifestaba públicamente así. Pero tampoco creía en la universidad militante. Y durante la reforma de la Universidad de Chile, el año 68-69, dejó el Instituto Pedagógico y se fue a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile porque no podía aceptar que un grupo que él consideraba político, y voy a ver qué es lo que pensaba sobre eso, pudiera de alguna manera imponer criterios a la estructura universitaria. Eso era atentar contra la autonomía. Sí, atentar contra la autonomía no era solo una cuestión de los militares, era una cuestión de cualquier grupo externo a la universidad que pudiera imponer principios que no le son propios al pensar autónomo, libre, informado, etcétera, cualquiera. Esto también es importante porque Jorge Milla creía que la autonomía también podría ser amagada desde dentro. Y, leo, se atentan contra la necesaria autonomía diversos grupos de presión, profesionales, disciplinarios, políticos, ideológicos, estudiantiles, que suelen poner sus intereses particulares, grupales o gremiales por delante de los intereses institucionales y los intereses del conocimiento libre. Es decir, creía en una autonomía completa y creía en una autonomía interna en la institución universidad, pero también creía que la mente humana debería ser autónoma
en el interior ahora de cada uno respecto a fundamentalismo religioso, respecto a fanatismos políticos, porque todo eso impide los diálogos. Como yo tengo la verdad, el otro tipo tiene que ser un bandido, un asesino, lo que sea. Impiden mi propio crecimiento. Por lo tanto, era muy exigente con el tema de la autonomía, porque surgía directamente de su concepto del hombre que es por esencia libre y que puede llegar a ser lo que debe ser solo si es libre. Entonces, creía que la pérdida de autonomía por todos estos factores privan no solo a las instituciones y a sus miembros, sino que al país entero del conocimiento racional, metodológico libre, que es el principal origen de la riqueza material y espiritual de las personas y las naciones. Cierro comillas y cierro mi participación. Gracias.